Muy buenos días a todos, es un gusto saludarlos y si están viendo esto en la noche, muy buenas noches, si están viendo en la tarde, ¿qué hacen viendo esto? Deberían estar trabajando, pero muy bien, excelente. Vamos entonces al origen del recitado de las ofrendas, es muy importante esto. Nuestros sabios dijeron en el Talmud Babli que cuando Dios estableció el pacto con Abraham prometiéndole a él y a su descendencia que le iba a dar la tierra de Israel, para algunos que todavía no saben que la tierra de Israel es el pueblo judío, le preguntó Abraham a Dios: Rey del mundo, si el pueblo de Israel llegara a pecar ante ti, ¿le vas a aplicar el mismo castigo que usaste con la generación del diluvio o el de la torre de Babel? Y le dijo Dios: no voy a hacer así con ellos. Entonces le preguntó a Abraham: entonces, ¿cómo he de saber que no nos vas a eliminar de la faz de la tierra? Dios le dijo: muy simple, toma para ti una novilla de 3 años. Y de esta forma le insinuó que las ofrendas van a ser los testigos de que existe una conexión eterna entre Dios y el pueblo de Israel. De modo tal que aunque cometan transgresiones, ellos provendrán solo por causa de una influencia externa. Mas en su raíz interior se mantendrán justos. Y esto es una regla espiritual. La gente normalmente no transgrede el anichnas bo ruach shtut. Una persona no hace transgresiones a menos que le entró un espíritu de tontera, o sea, es decir, una confusión. O la otra cosa de por qué una persona hace una transgresión es por pain, por sufrimiento, porque tuvo un trauma en su vida, alguien le hizo tal cosa, entonces empieza a rebelarse, a hacer cosas así, y por eso hay que tener mucha compasión con las personas que cometen ciertas cosas. No estoy hablando ahora de un tipo que se vuelve terrorista, cosas así, pero estoy hablando de gente que de pronto pierde una conexión como espiritual y está como rebelde y todo eso. Hay que entender que algo pasó ahí, antes de juzgarlo como es lo peor, entonces algo está pasando. Entonces, dice acá, por lo tanto, mediante la ofrenda de sacrificios que expresan la conexión absoluta del pueblo de Israel con el Creador, de esta manera se expían las transgresiones. Abraham le preguntó a Dios: Rey del mundo, ¿qué será del pueblo de Israel cuando el templo de Jerusalén se destruya? ¿Cómo van a expiar sus transgresiones? Porque todos cometemos algún tipo de error. Le dijo Dios: ya les dispuse el orden de las ofrendas. Mientras lo reciten, escucha David, lo habré de considerar como si los ofrendasen delante de mí y he de perdonar todos sus pecados, todas sus transgresiones. Le preguntó: ¿qué va a pasar cuando...? Abraham le preguntó a Dios, o sea, ¿qué va a pasar cuando no tengamos templo? ¿Cómo vamos a expiar transgresiones? Le dijo: cuando reciten lo que tenemos en el Sidur, va a funcionar como expiación. Además dijeron que todo aquel que se ocupa de la Torá, del sacrificio expiatorio de pecados, o sea, lee y estudia y es consciente de esto, es como si lo elevase en la práctica y así como todos los diferentes sacrificios. Impresionante, está en Menajot 110a. Esto se debe a que toda acción que se realiza en este mundo posee un alma interior y las palabras de la Torá que se refieren a un precepto son el alma del mismo. O sea, cuando tú estás estudiando acerca de algo, incluso que hoy en día no lo tenemos, es como si lo estuvieras ejecutando hoy. Y Dios lo considera como que, wow, o sea, es verdad, no hay korbanot hoy en día, ofrendas acá, pero el hecho de leerlas y a un mayor nivel entender el significado de lo que estamos haciendo, entonces hace la función de expiación. Por lo tanto, cuando no es posible elevar una ofrenda en la práctica, el estudio de la misma es considerado como un sustituto de su sacrificio. Ver el Maral de Praga en Geburot Hashem capítulo 8. Saludamos a Mimi Mar, a Marisol, a Jaya, a Natalie, a todo, y Lionel Messi, que aún no nos está viendo, pero nos encantaría que nos vea también. El orden de las ofrendas. Se inicia en cómo es el orden dice así. Número 1, se inicia, si uno ve en el Sidur, después que dijimos las bendiciones matutinas, Birkot HaShachar, que estamos viendo, tenemos lo que se llama la Keidat Yitzhak, el sacrificio de Yitzhak. Entonces es una cosa que se acostumbra a leer en las mañanas, y dice así: se inicia con la porción del sacrificio de Yitzhak, pues la disposición de Abraham de estar dispuesto a sacrificar a su único hijo es la mayor de las ofrendas posibles. El fundamento de este precepto. Recitar el orden de las ofrendas despierta en los corazones el amor a Dios y el deseo de servirle con entrega total. Además, al recitarlo recordamos el mérito de nuestros ancestros y después de leer el pasaje del sacrificio de Yitzhak le pedimos a Dios que en mérito de este se apiade de nosotros y nos redima. Sabemos que
Abraham ofreció a su hijo Isaac, no lo sacrificó en absoluto, pero el hecho de estar dispuesto en contra de su voluntad, en contra de su racionalidad. Imagínense que Abraham vino todos los días de su vida, hasta este momento, siempre estuvo diciendo, está mal que se hagan sacrificios humanos, no se puede hacer esto, Dios dijo que no, y los pueblos alrededor eran idólatras, sacrificaban a sus hijos a todo tipo de idolatrías, es una cosa terrible, y viene Dios y le dice, ok, Abraham, te toca. ¿Qué? Lo que tú quieras, Dios, ¿qué? No, te toca, tu hijo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Y ahí todo su cerebro, todo su corazón le decían, esto no es real, esto no puede ser, pero si Dios me está pidiendo una cosa así, y no es que estoy fumado y estoy escuchando una voz así, estoy pensando que me equivoqué, no, Dios me dijo esto, entonces al momento de hacerlo, en ese momento levanta la mano y le dice, no, game over, era solamente para testearte, es una prueba. Ok, entonces, después de esta lectura acostumbramos a recitar palabras que buscan despertarnos y motivarnos de cara al rezo y al servicio de Dios. Y mencionamos ahí el Shema Israel, y según el Talmud de Yerushalmi, decimos, bendito eres tú que santificas tu nombre en la multitud. O sea, Mekadesh Shimcha Barrabim, siendo esta la versión final en la tradición ashkenaz. Según la versión sefardita, dado que el Talmud babilonio no menciona esta bendición, se recita, bendito aquel que santifica su nombre en la multitud. Okay, sin emplear en la misma ningún nombre sagrado. No decimos Baruch Ata Hashem, sino Baruch Mekadesh Shimcha Barrabim. ¿Por qué lo dice esta? Esa otra, así lo dicen los sefaradim, y nosotros agregamos el nombre de Dios. Saludos a Angie, a Israel, a Sara, etc. Dice acá lo siguiente, luego todos recitan la porción de la ofrenda permanente y piden que su lectura equivalga a su ejecución. ¿Okay? Luego se recitan los versículos de la quema del incienso, el Ketoret, y los comentarios de los sabios respecto de la preparación de este. O sea, todo esto que estoy diciendo figura en los sidurim que tenemos al día a día. O sea, acá el que tiene la versión de ArtScroll que no lo estamos vendiendo. ¿Ok? Figura acá. Está todo a partir de la página 30. Tenemos las ofrendas, el retiro de cenizas. Después viene la ofrenda del Korban Tamid, página 32. ¿Ok? El incienso, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, a todo esto se le agregan versículos para la buenaventura, ¿ok? Y el párrafo del recuento de Abaye, de las funciones de sacerdotales. Luego viene el Ana Bekoach, el cual alude a la labor de ofrendar sacrificios, y se concluye con una plegaria para que todo lo expresado por nuestros labios sea considerado como si hubiéramos ejecutado en la práctica la ofrenda permanente o perpetua, ¿ok? Esto es muy importante, y dice, el orden de las ofrendas debe ser recitado después del despunte del alba. Pues entonces comenzaba el horario de los sacrificios matinales. O sea, si una persona se quiere levantar más temprano y empezar a leer los korbanot, las ofrendas estas, máximo va a ser considerado como estudio de Torah, pero no va a tener la función esta expiatoria que tiene el pronunciarlas acá, porque como esto es un símil de lo que se hacía en tiempos del templo, entonces si lo hago en un tiempo que nada que ver, no va a funcionar, ¿ok? Bien. Luego en los Sidurim encontramos que viene el párrafo donde se ubican los lugares de sacrificio en el templo. Y hay dos razones para su recitado. La primera, porque explica el sitio de cada corbán, cada sacrificio, y donde se salpicaba la sangre correspondiente, por lo que equivale a la ofrenda efectiva. Y la segunda, porque nuestros sabios quisieron que cada judío estudie cada día algo de la Torah escrita, de la Mishnah y el Talmud. Y por lo tanto, al leer la porción de la ofrenda permanente, se cumple con el estudio de la Torah escrita. Al leer el capítulo de Zvahim, que eran las ofrendas acá, los korbanot, se cumple con el deber de estudiar Mishnah. Y luego, al recitar la Braita de Rabbi Ishmael, Omer, ¿ok? Estamos leyendo sobre las 13 reglas de interpretación de la Torah, que se cumple con el deber de estudiar el Talmud. Por lo tanto, estamos cubriendo todo lo necesario para estar, es como tomaste la píldora diaria. O sea, tus vitaminas, tus minerales, tu creatina, que tomas tú acá, David, etc. Ahora, si bien en el Shulchan Aruch está escrito que es bueno recitar todas las porciones de las ofrendas, esto es la porción del sacrificio Olam, Minhaj, Shlamim, Hatat y Asham, en la práctica no se solía recitar y en los libros de rezo no fueron impresos y no los vamos a encontrar ahí. Hay quienes opinan que al recitar el antes mencionado capítulo 5 de la Mishnah en Sebahim se cumple de cierta forma con el deber de estudiar los distintos sacrificios. Lo que estoy queriendo decir acá para los que están medio perdidos, ¿ok? Es que no se pierdan primero, ¿ok? Usen un GPS, usen un Waze. Y la segunda
es que figuran los sidurim. Aquel que tiene un sidur judío, entonces lo va a encontrar ahí, lo que estoy diciendo al principio, para que busquen con traducción. Es muy importante saber lo que estamos diciendo, no repetir de manera automática, porque eso empieza a transformarse en hocus pocus. Es lo mismo que digas Spectro Patronum, Harry Potter. No, hay que saber lo que una persona está diciendo. Bien, ahora, muy bien, presten atención el porqué de la ofrenda permanente. Para aquellos que están escuchando acerca de sacrificios, están diciendo, perdón, ¿esto era judaísmo? ¿Estamos hablando de los mayas o de los...? No. Estamos hablando acerca de que, una forma, lo mencionamos ayer, una forma de expresar mi cercanía con el Creador del mundo es querer de alguna manera devolverle algo a alguien que me da tantas cosas. Por eso que los hijos tenemos agradecimiento por nuestros padres, porque nos han dado tantas cosas, excepto cuando los hijos son adolescentes y ahí creen que se las saben todas y que les debemos, no, y ahora me vas a dar el auto y no sé cuánto. Así, bueno. Pero ¿por qué había estas ofrendas permanentes? ¿Por qué se realizaba una ofrenda en la mañana, en la tarde? Dice así. Tal como vimos anteriormente, es importante tener el cuidado de recitar a diario los versículos de la ofrenda permanente y de la quema del incienso. Por esta razón, es obligación que expliquemos esto brevemente. Escucha, Luis, porque tú tienes que saberlo. La ofrenda permanente es el más importante de los sacrificios, puesto que es el más constante de entre todos, al ser elevado a diario 2 veces, uno en la mañana y otro en la tarde. Por lo tanto, expresa la conexión inamovible entre el pueblo de Israel y su Padre en el cielo, el Padre Celestial. Todos los judíos eran partícipes de esta ofrenda. ¿Cómo puede ser si uno solo la sacrificaba? Porque todos ponían dinero, se recaudaba dinero por el impuesto del medio shekel, medio ciclo de plata. Este impuesto era abonado anualmente al templo por todos los judíos, sea rico o pobre, por lo que expresaba unidad nacional. O sea, todos poníamos en esto para estar conectados. Ahora, dado que los judíos son el corazón de todas las naciones, la unicidad de Dios se manifiesta mediante la ofrenda permanente, pues todo el mundo se veía conectado mediante la ofrenda permanente a la singular fuente de la vida, así dice el Maral. El ciclo de vida consiste en el nacimiento, el crecimiento y la muerte. Cada día mueren personas, algunas por causa de vejez, otras por accidentes o enfermedades. Lo mismo ocurre en el mundo animal, cada día mueren millones de seres vivos. Otro tanto ocurre en el reino vegetal. Mueren millones de árboles, arbustos y flores perecen también. La gran pregunta que surge es, ¿cuál es el significado de todo este proceso? O sea, vida, continuidad, muerte, etc. ¿Acaso se trata de un ciclo arbitrario de la vida y muerte sin objetivo ni beneficio? O sea, esto es una gran recicladora mundial, donde la gente nace, se casa, se reproduce, muere, así, ¿qué pasa? O por el contrario, existe en todo esto una tendencia general hacia la que todos los seres vivos apuntan. Escuchen bien. En la ofrenda permanente hay una respuesta a este interrogante. En esta ofrenda diaria que se hacía en la mañana y en la tarde, el mundo todo aspira a la completitud y a la perfección. Todo el mundo, la creación, fue hecha para mejorarse. La persona que dice, mira, yo soy así, soy enojón, soy flojo, vine así, nací así, voy a vivir así y voy a morir así, no entendió nada de nada. Porque los seres humanos no venimos a quedar igual, vienes a perfeccionarte, vienes a mejorar en todos los aspectos. Y en 3 áreas al menos. Venimos a una relación con Dios, una relación con los demás y una relación conmigo. Y para cada una de estas áreas se necesita instrucciones para esto. Entonces, una de las cosas que estamos viendo acá es una instrucción externa que nos ayuda a perfeccionar no solamente a nuestro carácter, sino también al mundo entero. Miren lo que dice acá. El mundo todo aspira a la completitud y a la perfección. Una parte de esta elevación del mundo se lleva a cabo mediante el florecimiento y el crecimiento y otra mediante la destrucción y la muerte. Por ejemplo, cuando se elimina el mal del mundo, eso es una perfección. Cuando tú matas a los terroristas de Hamas, entonces estás haciendo una perfección del mundo, porque estás eliminando el mal por el mal mismo. ¿Ok? Ahora, mira lo que dice acá. La destrucción no es arbitraria y en realidad se trata de un sacrificio que expresa la aspiración a la perfección. Dado que no es posible en este mundo alcanzar la completitud, tras completar todas las acciones y elevaciones posibles, el espíritu sigue deseando superarse mientras que el cuerpo envejece. Entonces las herramientas materiales se van deteriorando. Así es que el espíritu se desprende del cuerpo y se eleva retornando a su origen. A estos efectos,
los Kohanim sacrificaban en el recinto más sagrado del mundo la ofrenda permanente, una por la mañana y una por la noche. Y esta ofrenda era representativa de toda la vida que había llegado a su término en el mundo durante esa jornada. Es decir, en la mañana se terminaba todo lo que murió en la noche, en la tarde todo lo que murió en el día y en la noche era todo lo que en la tarde. Era una rectificación mundial todo el tiempo a través de este proceso. Mediante la ofrenda permanente se adjudicaba un sentido, el cual es el retornar a su origen y elevarse cual fragancia placentera para el Creador. ¿Okay? Entonces estamos viendo acá que toda esta función y esta rutina en la cual se solía hacer en el templo, la profundidad que tiene es entender que esto representa a todas las especies del mundo y lo que está haciendo es una rectificación. O sea, no es para que sea un proceso mecánico de desaparición. El ser humano viene al mundo y desaparece. No. Los seres humanos queremos crecer, pero hay una parte que ¿cómo se llama esto? Tiene una palabra, los ingenieros lo llaman el desgaste, bueno, no me acuerdo ahora, ya como utilizan una expresión muy ingenieril. Pero en sí, nuestro cuerpo, nuestro guante, llamémoslo así, el alma está metido acá adentro, digamos, se va deteriorando. Entonces, ¿cómo termino de elevar todo esto y que alcance el proceso final y no sea solamente que desaparece? Viene a ser representado por las ofrendas. Las ofrendas representan toda la parte material que continuamente están rectificando el mundo entero con esto. Entonces, hoy en día esto no lo tenemos y por lo tanto necesitamos verbalizarlo y por eso lo leemos y por eso están los Sidurim para hacer esto. Que ahora hay un tema de horario, si una persona no llega y no le va a completar, bueno, eso es otro tema, eso lo vamos a ver. En la tarde vamos a hablar acerca del incienso, de la quema del Ketoret, también en la significación espiritual que tiene, pero vamos a parar acá. Saludamos a todo el mundo que se encuentra acá, estimados y estimadas, nos vemos, cuídense mucho, bye bye.